En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Trabajen por su perfección, anímense mutuamente
y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Una lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvará por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. What we celebrate today is a mystery of faith. It is something that we almost can take for granted. Whenever we come into a church, we bless ourselves with the holy water. Now, because of the coronavirus, we have no holy water. But we still bless ourselves with the name of God. The Father, the Son, and the Holy Spirit. And in doing that, de cierta manera, Dios quiere que nosotros sepamos that He is Father, que Él es el Padre, He is loving Son, Él es el Hijo amado He's the power of the Spirit. y Él es el poder del Espíritu. Three persons, Tres personas, one God. un solo Dios. Philosophers argue over how to understand that. Muchos filósofos argumentan en cómo entender esto. I've never understood it, Yo nunca lo he entendido, but I believe it. pero yo lo creo. I believe in this mystery. Yo creo en este misterio. And I think because I know this mystery, Y yo creo que como yo conozco este misterio, it's my responsibility to behave differently. es mi responsabilidad comportarme en forma diferente. If you have a good friend, Si tú tienes un buen amigo, I hope all of you have good friends, yo espero que todos ustedes tengan buenos amigos, and they tell you something that's personal and intimate, y él te cuenta algo que es muy personal e íntimo, you won't behave any differently towards them, tú no te vas a comportar en forma diferente hacia él, but you will feel closer. pero sin embargo te vas a sentir más cerca a él. You will understand them more deeply. Lo vas a entender más profundamente. So it is with God's message about the Trinity. Así mismo es el mensaje de Dios sobre la
Santísima Trinidad. He wants us to know this intimate reality of who He is, Él quiere que conozcamos esta realidad íntima de quién es Él, so we can understand para que podamos entender and rejoice in knowing Him more deeply. y regocijémonos en conocerlo a Él más profundamente. Let us rejoice in this feast Alegrémonos en este festejo and rejoice in God's mysteries. y regocijémonos en el misterio de Dios. Let us grow in that mystery, Crezcamos en este misterio, make our faith stronger, que esto haga que nuestra fe sea más fuerte give our hope more shape, y darle otra forma a nuestra esperanza and challenge us to love more widespread. y que nos desafíe a amar más ampliamente. Y gracias. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todos los vivientes y invisibles. Creo en el solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y sepultado, y resucitó el tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, para juzgar a vivos y muertos, y su vida tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y Hijo, que con el Padre y Hijo reciben la gloria. Creo en la Iglesia, que es una santa católica. Confieso que Dios perdona los pecados, espero la resurrección de los muertos, la vida eterna. Con el corazón lleno de gratitud por el misterio que hoy celebramos, elevemos nuestra oración a Dios Padre, que nos creó, a Dios Hijo, que nos redimió, a Dios Espíritu Santo, que santifica nuestras almas. Para que la Iglesia manifieste con su ejemplo al mundo entero la unidad que adora en la Santísima Trinidad, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que todos los pueblos de la tierra llegue la buena nueva de la salvación, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que las familias católicas encuentren la fuerza para superar dificultades y contratiempos y formen una comunidad que viva en el amor y en la comprensión, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que todos los que viven en la soledad o en la enfermedad encuentren en nosotros a los hermanos que compartan con ellos tiempo y cariño, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los que asistimos a esta asamblea recordemos constantemente que nuestros cuerpos y nuestras almas son la morada de Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor y Dios nuestro, concede a tu pueblo suplicante creer con fe profunda las verdades que le has revelado y vivirlas con fidelidad en su vida. Por Cristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte con una sola voz: Santo, 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 Señor. Sana tuya. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo.
tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Egberto y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y religiosos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les doy, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternamente la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Podéis ir en paz.